El monte Elbrus, con sus dos cimas que superan por poco los 5.600 metros, es la elevación más alta de todo el continente europeo. A diferencia de los afilados picos patagónicos o los colosos del Himalaya, el Elbrus se alza como un volcán inactivo de formas suaves, una especie de joroba glacial que invita a la ascensión. Esta aparente accesibilidad, potenciada por la existencia de teleféricos y refugios hasta cotas relativamente altas, es su mayor engaño. Los montañistas inexpertos y los turistas aventureros a menudo subestiman la severidad del clima caucásico. Creen que el Elbrus es poco más que un paseo de altura. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Era el mes de septiembre del año 2021. El final de la temporada de escalada en Rusia suele atraer a grandes grupos ansiosos por alcanzar la cumbre antes de que el invierno se instale por completo. Los pronósticos meteorológicos indicaban una ventana de tiempo decente, pero estas predicciones son siempre un espejismo en la alta montaña. El Elbrus, a pesar de su silueta gentil, es un desierto polar que opera bajo sus propias reglas, un lugar donde una brisa puede convertirse en un vendaval helado en el tiempo que se tarda en parpadear. Lo que convierte a la tragedia de aquel año en un estudio de caso es la cantidad de personas involucradas. Un grupo de 19 individuos, la mayoría turistas sin experiencia significativa, guiados por un puñado de profesionales. Lo que estaba a punto de ocurrir no sería una batalla contra la dificultad técnica, sino contra la implacable hipoxia y la furia repentina del viento. La historia se convertiría en un sombrío recordatorio de que la arrogancia es la primera víctima en la alta montaña. La expedición era un paquete comercial estándar ofrecido por una agencia de viajes de montaña. El grupo total se componía de 19 personas, con un total de 4 guías profesionales que lideraban el ascenso. El plan de aclimatación, que es la clave para la supervivencia a esa altitud, había sido, según los informes posteriores, demasiado breve o superficial. La prisa por alcanzar la cumbre y la confianza en la infraestructura de la montaña, que incluye refugios y maquinaria para ascensos iniciales, diluyeron el respeto que el Elbrus exigía. La noche del ascenso final, el grupo durmió en la base de Barrels, una estructura modular que provee alojamiento a unos 3.800 metros de altura. Desde allí, muchos optaron por utilizar una moto de nieve para subir hasta el punto conocido como la silla de montar, o incluso más arriba, ahorrando una cantidad vital de horas de esfuerzo físico. Esta práctica, aunque común, permite que los montañistas inexpertos asciendan demasiado rápido y lleguen a cotas peligrosas sin que sus cuerpos hayan pasado por la adaptación necesaria. El grupo de 19 inició el ascenso final durante la madrugada. Querían estar en la cumbre para el amanecer, una promesa espectacular que muchos han perseguido antes. El día prometía ser claro, el cielo estaba lleno de estrellas, pero el Elbrus, al igual que el Fitzroy, es un maestro de la ilusión. La tranquilidad de la noche se estaba preparando para una explosión de violencia climática a media mañana. A medida que el sol se levantaba sobre las laderas heladas, el grupo se estiraba. El ascenso en masa presentaba desafíos logísticos obvios. La velocidad de los más lentos dictaba el ritmo de los más rápidos. Para mantener el itinerario, los guías enfrentaban la presión de mover a sus clientes. La fatiga se acumulaba, el oxígeno era escaso y el esfuerzo a esa altura, que superaba los 5.000 metros, exigía una concentración máxima en cada paso. Alrededor de las 10 de la mañana, hora local, el desastre comenzó a gestarse. La temperatura, que ya era gélida, se desplomó drásticamente. El cielo, que había estado despejado, fue invadido por una masa de nubes que llegaron desde el oeste a una velocidad vertiginosa. Lo que siguió no fue solo nieve, sino un burán, una violenta tormenta de nieve con vientos huracanados, una condición común en las estepas rusas y el Cáucaso. La visibilidad se redujo casi a la nula, cayendo a tan solo unos pocos metros. Los montañistas se encontraron de repente escalando dentro de una taza de leche blanca y gritona. La orientación se perdió instantáneamente. La línea de ascenso se había borrado y el camino de regreso se había convertido en un abismo invisible. El grupo de 19 se transformó en una masa aislada y desorientada, forzada a luchar no contra la montaña, sino contra el elemento. Cuando la tormenta alcanzó su máxima intensidad,
Alrededor de los 5100 metros, el pánico se apoderó de varios miembros del grupo. La fuerza del viento era tal que derribaba a los montañistas con facilidad. Los guías se enfrentaron a una decisión de vida o muerte: intentar seguir subiendo para buscar refugio más arriba, lo cual era casi imposible en la ventisca, o iniciar un descenso inmediato en condiciones de visibilidad cero. El factor crítico que desencadenó la tragedia fue la condición física de una de las escaladoras, una mujer que, por motivos que se desconocen, se sintió mal de repente y tuvo que detenerse. Este hecho forzó al grupo a fragmentarse. Una parte del equipo se quedó para asistirla. El guía principal, consciente de que inmovilizar a un grupo grande significaba la hipotermia y la muerte para todos, tomó una decisión táctica terrible: separar el grupo. 3 montañistas fueron encomendados al cuidado de 2 guías, y el resto, que era el contingente más grande, inició un rapel de emergencia. La separación, aunque se hizo con la intención de salvar a la mayoría, dividió los recursos, la experiencia y la capacidad de resistencia. En el caos, los guías perdieron el control absoluto sobre sus clientes. La montaña había encontrado el punto débil del grupo: su tamaño y la disparidad de su experiencia. Lo que siguió fue una serie de eventos aislados y dramáticos, donde cada montañista luchó solo contra el frío que ya les estaba invadiendo los huesos. Dale like, suscríbete y comparte. La muerte en el Elbrus se debió, en todos los casos, a la hipotermia. El cuerpo, incapaz de mantener su temperatura central, comienza a fallar sistemáticamente. La primera víctima fue la escaladora, que se sintió mal. Ella y el guía que la acompañaba quedaron aislados. A medida que la tormenta ganaba fuerza, la hipotermia le causó un paro cardíaco. El guía, incapaz de moverla y exhausto por el intento de protegerla, tuvo que abandonarla para salvar su propia vida. Avanzada la tarde, las bajas comenzaron a multiplicarse. Los otros montañistas, desorientados en la ceguera blanca, se separaron. 2 más murieron de frío al resbalar y caer en la pendiente helada, quedando inmovilizados y sucumbiendo rápidamente. Los guías hicieron todo lo posible por mantener al resto en movimiento, gritando órdenes que apenas podían escucharse. Pero el terror y la falta de entrenamiento jugaron en contra. Algunos cayeron rendidos por la fatiga y el mal de altura, y una vez que uno se detiene en esas condiciones, el final es inminente. Las temperaturas habían descendido a 18 grados bajo cero, con el factor viento que llevaba la sensación térmica por debajo de los 50 grados negativos. Al final del día, el balance era macabro. 5 personas habían perecido en la nieve, víctimas de la fatal combinación de un clima extremo y una serie de decisiones humanas, desde la rapidez del ascenso hasta la decisión de fragmentar el equipo. La montaña había castigado la confianza con la máxima pena. La esperanza llegó gracias a la heroicidad de uno de los guías que encabezaba el descenso. A pesar de sufrir graves congelaciones en las manos, logró, tras un esfuerzo sobrehumano, alcanzar el último refugio y contactar con el servicio ruso de rescate. Su relato era desesperado. Había un gran número de personas varadas en la montaña y se estaban muriendo. El Servicio de Rescate del Cáucaso, una unidad altamente experimentada en operaciones a gran altura, se movilizó de inmediato. A pesar de que la tormenta seguía rugiendo con intensidad, los equipos iniciaron el ascenso de emergencia. El tiempo era el enemigo principal. Cada hora que pasaba significaba que más cuerpos cederían. Los rescatistas subieron con la única ayuda de la fuerza y la experiencia, buscando siluetas en la ventisca. La operación fue una carrera contra el reloj y contra la propia montaña. Los equipos lograron localizar al resto de los montañistas dispersos en las laderas superiores. Los encontraron en estados avanzados de hipotermia, algunos semienterrados en la nieve, otros aferrados a sus piolets para evitar ser arrastrados por el viento. Los rescatistas tuvieron que administrar primeros auxilios, estabilizar a los más graves y, lo más difícil de todo, organizar el descenso de los heridos y traumatizados. El uso de equipos de oxígeno y medicamentos para el mal de altura fue crucial en los momentos iniciales. El rescate se extendió durante toda la noche, bajo condiciones que harían retroceder incluso a los más experimentados. El área conocida como la silla de montar, un collado entre las 2 cimas del Elbrus, se convirtió en el punto de máxima tensión.
Fue allí donde se encontraron a la mayoría de los supervivientes y, lamentablemente, a las víctimas mortales. Los rescatistas utilizaron la silla como base de operaciones improvisada. Tuvieron que improvisar puntos de calor y refugio temporales mientras se preparaba el transporte. El descenso final de los 14 supervivientes fue una prueba de resistencia para todos. Muchos de ellos tenían lesiones serias, incluyendo quemaduras por frío de tercer y cuarto grado en manos y pies, que requerirían amputaciones. La evacuación, ayudada por la maquinaria de la montaña, que se puso en marcha tan pronto como el viento lo permitió, fue lenta y dolorosa. El contraste entre la furia que acababa de pasar y la calma de la mañana siguiente fue chocante. La montaña, una vez más, parecía plácida y dormida. Los cuerpos de los 5 escaladores fueron recuperados en las horas siguientes, cada hallazgo una nota triste en el drama. La tragedia de septiembre de 2021 resonó en toda Rusia, abriendo un debate nacional sobre la seguridad en el turismo de montaña y la regulación de las agencias de guías. La tragedia del Monte Elbrus de 2021 no se debió a una avalancha masiva, ni a una falla técnica catastrófica en una pared de granito. Se debió a la subestimación y la rapidez. La montaña, por su naturaleza accesible y por la facilidad con la que se puede ascender con ayuda mecánica, induce una falsa sensación de seguridad. El montañista novato cree que la altitud y el clima son los mismos que en cualquier otro lugar. La lección que dejó el grupo de 19 personas es brutal. No hay montañas fáciles a más de 5.000 metros de altura. El error humano, impulsado por la presión de la cumbre y la falta de experiencia para reconocer la inminencia de un burán destructivo, fue el factor fatal. El Elbrus es un gigante bajo una manta de nieve. Cuando se despierta, su ira es total y sin piedad. La muerte de los 5 escaladores fue un sacrificio que sirvió para recordar a la comunidad alpina que la preparación es tan importante como la humildad. No basta con subir, hay que saber cuándo retroceder y respetar la ley fundamental del alpinismo. La montaña siempre tendrá la última palabra, sin importar cuán sencillo parezca el sendero. Esta crónica de 19 se une a la del Fitzroy como un testimonio eterno de la severidad del mundo vertical y del precio de olvidar que, ante la naturaleza, el ser humano es siempre, y sin excepción, vulnerable. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.